Bienvenidos a Más Allá del Juego, donde narramos las grandes historias que no solo se escriben en la cancha, sino también en el escenario de la vida, frente a un micrófono o detrás de una pluma. Aquí exploramos los retos, triunfos y caídas de quienes han dejado huella en el deporte, el periodismo y el espectáculo. Hoy, como siempre, tendremos un gran invitado cuya trayectoria inspira, un protagonista que ha desafiado el destino y construido su propio camino. Bienvenidos, ya comenzamos Más Allá del Juego. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos de nueva cuenta a todos nuestros amigos de Más Allá del Juego. Hoy tenemos un invitado especial a quien le agradecemos que ahí nos haya hecho un espacio en su apretada agenda. Él es Antonio Nelly, periodista deportivo de Monterrey, uno de los más populares, de los más polémicos también. Obviamente con esa sangre norteña, obviamente también apasionado del fútbol y otros deportes más. Antonio Nelly, periodista deportivo, un referente del periodismo deportivo allá en la parte norte del país y también el resto del país, por supuesto. Una trayectoria de 40 años, desde 1985 como reportero en el periódico El Norte, desde entonces ha sido narrador en Televisa Deportes, ahora TUDN, cubriendo eventos como 4 Copas del Mundo, 10 finales de la Liga MX. Actualmente conduce Pasión Futbolera en Televisa Monterrey, colabora en MBS Radio y Posta Deportes. Su frase distintiva es: con alma, vida y corazón. ¿Nos equivocamos o lo hicimos bien nuestra tarea, Toño? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal, Félix, Jesús? ¿Cómo están? No, ese soy yo. Eso. Hoy saludos hasta Monterrey. Saludos hasta Gracias. Monterrey. Le comentábamos ahorita fuera del aire que aquí nos andamos quejando por 33, 34 grados. Ustedes están en 40 y pico. Sí, 44, 45, depende del día, pero pues sí, aquí son o mucho frío o mucho calor habitualmente en la Sultana del Norte. Excelente, Toño. ¿Cómo está el ambiente en materia futbolística ya en esos momentos? Sabemos que tanto Monterrey como Tigres quedaron fuera y los grandes del norte, pues bueno, tendrán que esperar una temporada más para reorganizarse. Sí, tendrán que pues revalidar esa etiqueta de equipos importantes, tomando decisiones, tomando acciones, corrigiendo el rumbo, entendiendo que en el fútbol no siempre que pierdes todo está mal, pero tampoco siempre que ganas todo está bien. Nuestro sistema de liguilla es la trampa perfecta para quien no sabe hacer el análisis, para los directivos que pues de pronto no entienden mucho del juego, incluso para un gran sector de la afición que se guía única y exclusivamente por el resultado. Creo que la liguilla te puede confundir, entonces es muy importante en esta etapa del torneo hacer análisis claros, objetivos y que vayan más allá de un marcador. Creo que lo que comentas es lo que sucedió la temporada pasada con el Monterrey, ¿no? Y al llegar a la final opacó un poco el tema de cómo estaba el fútbol que estaban manejando. Entonces sí opacó un poco esa parte. Sí, estoy de acuerdo contigo. Se llegó a la final y eso, como bien dices, borra todos los pecados, pero para efectos mediáticos, para efectos del público, pues puedes cacaraquear haber llegado a la final, pero internamente en ese análisis que se hace a puerta cerrada, tienes que estar consciente de que muchas de las cosas no salieron como debieron de haber salido, aún habiendo llegado a la final. Y la prueba está que empezó el siguiente torneo y el equipo acabó por no carburar y se volvió a meter a la liguilla porque un equipo como Monterrey con ese plantel pues se puede dar el lujo de andar mal y aún así calificar en un grupo donde 10 tienen esa posibilidad, pero eso no quiere decir que tengas los argumentos futbolísticos para pelearle de tú a tú luego de ver un partido América Cruz Azul en una semifinal tan intensa. Pues no veo a Rayados jugando a ese nivel, entonces eso es lo que realmente marca la distancia futbolística que hoy existe entre algunos equipos y otros, y hace algunos años eran los equipos norteños los que estaban muy por arriba de los demás, incluidos Américas y Cruz Azules y todo, y ahora esa distancia pues ya se invirtió y ahora los equipos han ido perdiendo terreno. Es correcto, Toño. Bueno, rápidamente,
este formato de podcast, pues ya lo saben, es atemporal, pero bueno, en este momento que se graba, estamos en la antesala de la gran final, Toluca contra América. Tu opinión al respecto, antes de entrar a lo que queremos y a lo que nos interesa mucho conocer, que es también tu vida personal, tus inicios y cómo has llegado, cuál ha sido el camino, cuál ha sido esa trayectoria que te ha llevado a donde estás. Pero primero platícanos tu opinión sobre la gran final. Pues mira, creo que llegan dos equipos representativos del mejor fútbol que se jugó en el torneo. El caso de América, pues es un caso para la historia, porque llegar a 4 finales consecutivas, ya ganó 3, va en busca de la cuarta, la gane o no la gane, pues está claro lo que es América, está claro el valor con el que este equipo juega, porque no es nada más le meten ganas, le meten aquello, no, es un equipo que tiene eso asociado a un buen fútbol, porque a veces se piensa que con echarle ganas basta, y pues sí, alguna vez las ganas te podrán sacar del apuro, pero realmente si no van acompañadas de buen fútbol, no. Y del otro lado, un equipo de Mohamed con el estilo característico del turco, me parece que vamos a tener una final muy atractiva, muy espectacular. Y bueno, pues tu vaticinio. Dicen por ahí que eres bueno para los pronósticos. Sí, mira, luego de ver la destanteada que se dio Toluca, por ejemplo, contra Monterrey, aunque luego corrige mucho cuando juega la serie contra Tigres, a mí me parece que la experiencia, el aplomo, las tablas y la cancha del América van a pesar más. Yo, pues por simple lógica, ¿no? Si hoy tengo que apostar a un favorito, yo tengo que pensar en América porque acumula demasiadas cosas al paso de los años que podrían sorprender, no a Mohamed, porque Mohamed sí tiene experiencia en liguillas y finales, pero claro, quizá algunos de sus jugadores. Muy bien, pues ahora sí que esperemos que sea una buena final, ¿no? Por lo menos. Toño, pues vamos a comenzar. Tu infancia, ¿cómo la recuerdas? Me parece que naciste en Uruguay y después se trasladaron por cuestiones laborales de tus papás a la ciudad de Monterrey. Es correcto, yo llego a Monterrey a los 6 años, nací en Montevideo, ahí estuve hasta esa edad, y a los 6 años mi papá toma la decisión de venirnos a vivir a Monterrey, donde permanezco desde esa fecha, desde 1973, y pues mi infancia la recuerdo como la de cualquiera de esa época. Un niño que le gustaba el fútbol y todos los deportes, cuando podíamos todavía en esta ciudad jugar en las calles de una colonia, ponías 2 piedras y era la portería y a jugar, y hacías una pausa cuando pasaba algún carro y seguías jugando, cosas que ya, pues ya no se pueden hacer, la ciudad ha crecido mucho, muchas cosas han cambiado, pero pues una infancia muy, muy normal, con un niño que iba a la escuela, que estaba con los vecinos, nada extraordinario, nada espectacular, nada fuera del promedio. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrenar en algún momento con el mismísimo Horacio Troche, a propósito. Imagínate nada más. Una cosa maravillosa. Oye, y bueno, ¿en qué momento se despertó la pasión deportiva? Digo, ya en la etapa de la primaria, secundaria, más adelante en tu preparación profesional, ¿en dónde te fuiste? ¿En qué momento decides inclinarte hacia el tema periodístico deportivo? Platícanos, ¿cómo fue? ¿Y tu entrada a los medios? Claro. No, fíjate que curiosamente desde muy niño, te estoy hablando de los 9, 10 años, a mí ya me llamaba mucho la atención la crónica. ¿Por qué? No lo sé. No tengo ningún antecedente familiar, ni por el lado periodístico, ni por el lado futbolístico. Y admirabas a alguien seguramente, ¿no? Sí, bueno, en ese tiempo la gran figura de la crónica era Ángel Fernández, a nivel local Roberto Hernández Jr., eran las grandes voces que uno escuchaba. Un poco después ya Gerardo Peña, Juan Dosal, en fin, se fueron sumando las voces que ya todos conocemos, pero siempre me llamó la atención, te digo, ¿por qué? No lo sé. Me acuerdo que ponía yo una grabadora y grababa algunas narraciones de partidos imaginarios, hacía muchas cosas que me llevaban a ese rumbo, y como que fue una semilla que se sembró sin saber cómo y se mantuvo presente. Entonces tuve la fortuna de que cuando voy avanzando en la edad y voy teniendo que tomar la decisión de estudiar una carrera, pensar en qué me iba a dedicar, pues como que esa semillita fue creciendo
y nunca tuve la duda. Yo conozco por mi propio trabajo y convivencias que tengo con estudiantes de prepas y demás, que para muchos es todo un tema elegir su vocación, que les cuesta trabajo saber qué quieren, qué les gusta, a qué se quieren dedicar. A veces la presión de la familia, pues estudia esto, estudia aquello, o tu papá tiene un negocio, pues dedícate a lo mismo. O sea, todo ese tipo de cosas te pueden nublar un poco el encontrar la idea. Yo no tuve ese problema y lo agradezco porque siempre estuvo dentro de mí esa inquietud de ser cronista o narrador o periodista deportivo. Estudiaste la carrera de Ciencias de la Comunicación, entonces como dices, tenías muy claro desde la secundaria, preparatoria, tu vocación, e inicias en el periódico El Norte, en la ciudad de Monterrey. ¿Qué experiencia fuiste adquiriendo a partir de este ingreso? Mira, el periódico me dio las bases, creo que son las más importantes de lo que se iba a construir después, que son las bases periodísticas. A mí nunca se me va a olvidar que cuando hacía mis primeras notas, mi jefe lo primero que me decía era: tu opinión hoy no le interesa a nadie. Ve al evento, describe los hechos, sé lo más objetivo posible y separa tus opiniones de lo que está pasando ahí, porque en este momento tu función es informar. Entonces creo que eso me ayudó a establecer una frontera muy clara entre lo que son los hechos y lo que es mi opinión. Si bien todo es subjetivo, porque todo pasa por mis ojos, por mis oídos, por mis experiencias pasadas, y siempre llevará una parte de uno, cualquier descripción que puedas hacer, por más objetivo que pretenda ser, creo que sí me ayudó a entender que hay momentos de la carrera, que hay espacios y lugares para informar y lugares para opinar. Y yo le decía, pues, ¿cuándo voy a poder dar mi opinión? Y él me dijo otra frase muy sabia, me dijo: la gente se va a encargar de hacerte saber cuándo les interese conocer tu opinión. Entonces, pues el tiempo pasó y llegaron las etapas en donde mi opinión, más allá de los hechos, pues empezó a tener un valor para el público. Bueno, pues creo que esas frases habrá que agradecerle a quién era tu director ahí en el norte. Bueno, el director que me, digamos, me da la oportunidad es el licenciado Ramón Alberto Garza, de una gran trayectoria, uno de los periodistas hoy más importantes de México, director del Norte en ese tiempo, después director de Grupo Reforma, tuvo varios cargos editoriales en Televisa y hoy dirige un portal propio. Pero bueno, pues yo tuve varios jefes, varios editores en el área de deportes que eran con los que yo convivía cotidianamente. Roberto Mora, Martín Holguín, en fin, algunos que siguieron el periodismo, otros no. Roberto, que desafortunadamente ya falleció, pero fueron grandes amigos, gente joven, pero con mucha experiencia en el medio periodístico impreso, que tiene o tenía, porque ya va no desapareciendo, pero va cambiando, que tuvo a bien pues transmitirme las bases de esa labor periodística elemental. Sí, claro, ahorita viendo pues tanto opinador a través de las redes sociales, creo que esta frase es muy válida, es muy sencilla, sí, o sea, el narrar y que posteriormente dejar que la misma gente, que tu auditorio te solicite esa información, creo que es maravilloso. Oye, hablando de frases, con alma, vida y corazón, ¿qué representa para ti esta frase? Mira, lo representa todo, es decir, yo cuando hago mi trabajo, que es lo que más me apasiona profesionalmente hablando, pues pongo el alma, la vida y el corazón. O sea, yo empiezo a narrar un partido que es de todo lo que hago, lo que más me gusta, y pues dejo ahí en el micrófono toda la energía, todo mi entusiasmo, toda mi concentración y muchas veces la garganta para transmitirle a la gente y comunicarle la emoción. Yo creo que la función del narrador es emocionar, y no puedes emocionar, primero, si no te emocionas tú, y segundo, si no lo dejas fluir, si no lo dejas salir para que llegue a los oídos de la gente. Y parte de esta frase, ¿cuáles han sido los momentos más memorables de tu carrera? Mundiales, has tenido finales. ¿Cuáles son los que más se te han quedado? Los que han marcado tu vida profesional. Top 3. Mira, son muchos momentos. Todos tienen una importancia o una trascendencia
diferente. Si nos vamos por jerarquía así lógica y básica, pues obviamente narrar Copas del Mundo, estar en eventos de ese nivel y tener oportunidad de ponerle voz a partidos importantes o a partidos simplemente de un mundial, en este caso de varios, pues yo creo que eso tiene una gran trascendencia. Me tocó narrar el México-Argentina del Mundial de Qatar pues en la modalidad que le llamamos de regios para regios, una modalidad donde se pone una narración con puras voces regiomontanas y que solamente se escucha en la ciudad de Monterrey, pero que al final, bueno, pues fue un partido de la Copa del Mundo, pero también me tocó la final que Rayados le gana al América en 2019 en el Azteca, el penal que anota Banchioni para el título de Rayados, me tocó ponerle voz a esa jugada, la final navideña de Tigres y América, aquel gol de Dueñas que empata el partido, que lo lleva a los tiempos extras y a los penales. Me tocan los 3 penales que detienen a Nahuel, o sea, los que ejecuta América y detienen a Nahuel, y me toca la fortuna de lanzar la frase, ¿no? Tigres es campeón, en un día muy particular, muy sui generis, como era un 25 de diciembre, teniendo un partido de fútbol en la ciudad. Maravilloso. Sí. Oye, y hablando de mundiales, estamos prácticamente en la antesala, ¿no? Del Mundial 2026. ¿Habrá algo, ya se está cocinando algo o apenas estamos en los proyectos, en la elaboración de los proyectos? Sí, todavía estamos para fines nuestros, digamos, lejos, es decir, se trabaja a nivel macro en la empresa, en la organización, en la planeación. Ya el detalle específico de qué responsabilidades vamos a poder tener o no, ese lo conocemos ya muy cerca de la fecha. Depende de muchas cosas y en gran medida de que también como los equipos de fútbol, que tengamos un buen año, que hagamos bien nuestras asignaciones y que vayamos mostrando nuestro nivel para pues llegar al momento exacto, llegar a nuestra liguilla de narradores en las mejores condiciones, pero es un objetivo lógico y más ahora que el Mundial se juega aquí, que se juega en países tan cercanos, pues esperamos que haya la oportunidad de hacer muchas cosas y de continuar con esta carrera de eventos mundialistas que tan importantes son y que son como una cerecita de pastel que le vamos poniendo cada 4 años a nuestro trabajo. Claro, pues a los medios para los cuales trabajas, pues les conviene mandar al frente a alguien con la suficiente experiencia, ¿no? Sí, y la experiencia de los años que tienes, hay un programa en particular que a mí me gusta mucho. Yo sigo mucho contenido de los medios de Monterrey, también mi compañero. Pasión Futbolera, ¿qué ha sido para ti en tu vida en el periodismo deportivo? Es un programa muy polémico, pero también tiene la comedia. No sé si todavía esté el Pini Ramones que hacía sus, no sé si lo escuchaste alguna vez. Por supuesto. Las canciones, o sea, que hace, es un programa muy regio, padre, ¿no? Sí, muy para el público regio, o sea, como se hace la televisión y el periodismo y el entretenimiento ahí en Monterrey. Sí, pues mira, Pasión Futbolera en este mes de junio, el día 12 de junio, cumplimos 25 años al aire. Sí. Pues es mi proyecto, ¿no? Mi proyecto fundamental, aunque antes de Pasión Futbolera estuve 10 años en otra empresa en multimedios haciendo un programa que se llamaba 12 Deportes, de 2 horas los sábados, donde hablamos de fútbol y de todos los deportes, y ese fue un proyecto también muy importante. La consolidación es Pasión Futbolera en Televisa, el proyecto que empezamos con Mario Castillejos, que fue un proyecto que buscó darle a la afición de la ciudad de Monterrey una nueva manera de ver el fútbol, de entenderlo, de interpretarlo, de analizarlo. Hasta antes de eso, en esta ciudad, solo era la voz de Roberto Hernández Jr. la que tenía presencia para hablar de fútbol, y nosotros, y me refiero a Mario y a mí, pues coincidíamos en algunas cosas que pensamos que se tenían que hacer de una manera distinta, que había que interpretar el fútbol con otros argumentos, que había que darle a la gente otro tipo de argumentos para que formara su propio punto de vista, pero con una mayor profundidad, tratando de poder entender mejor el juego. El juego hasta esa época se analizaba en base a emociones. Le echaron ganas, no le echaron ganas, quieren correr al técnico, no quieren correr al técnico, o sea, el fútbol se explicaba nada más en base a eso,
y nosotros veíamos, pues no, a veces un equipo pues entrena toda la semana con muchas ganas, pero el sábado las cosas no le salen, o el rival lo anula y juega mejor, y no tuvo nada que ver ni con echarle ganas, ni con correr al técnico. Entonces llegamos con esa idea y creo que fue muy atinada, creo que funcionó, porque pues ya el público tenía dos perspectivas, no digo opuestas, pero sí muy diferentes, de cómo aproximarse al juego, de cómo entender y disfrutar el fútbol, porque el fútbol no es nada más ser campeón, o sea, el fútbol, si solo vas a disfrutar cuando tu equipo es campeón, pues vas a disfrutar muy poquito, porque decía Mario, ganar es raro, entonces son más las veces que pierdes que las que ganas, entonces tienes que aprender a entender el juego, disfrutar el camino y saber que pues a veces no vas a llegar a la parte más alta, pero eso no quiere decir ni que tu equipo lo haya hecho mal, ni que te tengas que sentir frustrado, ni que los tengan que correr a todos. Entonces, y a veces al revés, a veces tu equipo queda campeón y ¿sabes qué? Pues no lo hizo tan bien, a lo mejor jugando igual no va a volver a llegar a esa misma instancia. Ese fue más o menos el mood con el que empezamos y la filosofía con la que construimos Pasión Futbolera hace 25 años. Pues muchas felicidades. Bien, ¿no? Y precisamente hablando de eso, ¿tú qué opinas acerca de los programas deportivos a nivel nacional que aparentemente pues están exagerando en la polémica? De repente se nota como que está muy prefabricado, como que el show escala también a veces a temas personales, todo en búsqueda del rating. ¿Qué opinas acerca del periodismo deportivo nacional en general y cómo ha llegado a estas instancias? Sí, fíjate que es un tema muy interesante, Félix, porque sí el medio juega un rol, pero está la otra parte o la contraparte. ¿Qué es lo que el público premia? O sea, ¿qué es lo que el público ve, reconoce y premia? Me refiero a qué le presta atención. Nosotros tratamos de hacer un estilo muy serio, muy objetivo, de no caer en ese tipo de cosas. Hay días que hay polémica, pero hay días que no hay polémica. Hay días que no estamos de acuerdo y hay días que sí estamos de acuerdo todos en la mesa en un tema. O sea, no se trata de que la pelea o la discusión sea forzada y sea cotidiana. Pero tristemente, cuando te metes ya como profesional de esto a hacer análisis de números, de ratings, de interés del público, te das cuenta que hay un gran sector del público al que le gusta eso. Yo no sé si se lo creen o nada más se divierten o cómo Sí. es, pero hay mucha gente que si no le das eso no te ve. Entonces es una disyuntiva muy grande la que tenemos los que pretendemos hacer un estilo de periodismo. Yo no digo serio porque sería presuntuoso decir esto es serio, lo demás no es serio, no. Un estilo con determinadas características que son las que ya les expliqué ahora que hablaba de pasión, y luego te das cuenta que no todo el público quiere eso. Mucha gente sí quiere el manotazo en la mesa, el escándalo, el insulto, casi insulto al compañero. A mí me entristece mucho porque yo creo que problemas ya tenemos suficientes como para que nuestra actividad, que para muchos es hobby como el fútbol y que para nosotros es trabajo, pero que nos apasiona, se convierta en un problema más. O sea, yo esa parte me cuesta. Tratamos de movernos dentro de la delgada línea, de hacer el programa más intenso, de hacerlo más dinámico, de ponerle más enjundia al debate, pero nos negamos completamente a cruzar esa raya hacia el otro lado porque pues no comulgamos con eso. Creo que hay un factor generacional, ¿no? Creo que nuestra generación aprecia, ¿no?, y valora más el tipo de contenidos que ustedes generan, pero hay una nueva generación que a raíz de toda la información que circula en redes sociales y la polémica y todo eso, a lo mejor anda buscando eso, ¿no? Entonces, difícil encontrar un punto medio, pero bueno, afortunadamente hay público todavía para todo, ¿no? Sí, es muy difícil ese punto medio, y hoy peor porque valores como la credibilidad, pues ya técnicamente no existen. O sea, hoy tú dices cualquier barbaridad y en 2 días a la gente se le olvidó y te sigue viendo y no te castiga de ninguna forma. O sea, no importa. Hoy los ciclos de la información avanzan muy rápido y se quedan en el olvido. Las cosas buenas y los errores y todo se queda y vuelve a empezar de cero. Entonces, sí es una situación complicada para los que
pues venimos recorriendo este camino desde hace ya algunos años y que tratamos de actualizarnos, de no morirnos en el pasado, Claro. pero que tampoco queremos renunciar a algunos valores que por lo menos yo considero que no son negociables. Esa parte que tocas creo que es muy importante porque tú te has sabido adaptar a las nuevas tecnologías y pues, a las plataformas digitales, ¿no? Tienes tu canal de YouTube, tienes podcast, entonces pues, es parte de, y creo que esta parte de que mencionas de es complicado un punto medio en el tema de la polémica y del análisis, porque la televisión a final de cuentas es entretenimiento, ¿no? Es el objetivo principal. Entonces hay otros medios, otras plataformas donde uno puede ser más puntual en el análisis. Sí, ese es otro tema también muy importante, porque el medio masivo o el canal abierto, por decirlo así, de televisión, pues llega a toda la masa en el mejor sentido de la expresión, en donde hay gente que le gusta mucho el fútbol o gente que no le gusta tanto o que nada más se acerca al fútbol cuando hay algún evento importante. Entonces el tipo de comunicación en una señal abierta es muy diferente al tipo de comunicación en un espacio más especializado, como puede ser un canal cerrado, un canal de televisión de paga, ya no se diga una plataforma en donde tienes un canal de YouTube o tienes una cuenta en Facebook o en Twitter. Entonces, eso es lo que va también tamizando un poco el estilo de comunicación que debes de buscar dependiendo del medio, la plataforma y el público al que vas a llegar en cada uno de ellos. Oye, Toño, vamos a entrar a una dinámica que se llama de primera, así como el toquecito de primera. El técnico mexicano o extranjero más importante en la historia del fútbol mexicano y de la selección mexicana. Qué buena pregunta. Yo creo que Bora Milutinovic. Bora Milutinovic. De la selección. Uh-huh. ¿Y del fútbol mexicano? Pues hoy tenemos que subir a Jardine al barco. De los recientes, digamos, Jardine se tiene que subir al barco. ¿Turco? Sí, no tanto. No creo que el tanto. Tuca, ¿no? Obviamente el Tuca Ferretti por lo hecho con Tigres. Y pues no digo, Javier Aguirre ha tenido una trayectoria en el extranjero pues destacada por el mucho tiempo que ha dirigido, pero tampoco ha tenido los grandes logros. Entonces yo no, aunque es el clamor popular por el tiempo que estuvo trabajando fuera de México, pues yo no lo pondría así en un primer nivel. ¿Ni a la Volpe? Pues mira, la Volpe tal vez ha dejado una idea, una filosofía de la que muchos se han agarrado, pero no ha tenido el sustento de los resultados. Entonces, yo sí creo que al final de un periodo largo de trabajo, de una carrera, si la idea no va de la mano de resultados, pues podría ser cuestionable. Yo lo dije hace un rato, a veces lo haces bien y no te alcanza para un título, pero creo que en el caso de la Volpe, su trayectoria muy larga, muy extensa en México, que ha dejado escuela, que muchos entrenadores hoy dirigen con base en los ideales de la Volpe, pues no lo pudo refrendar y no ha podido demostrar que esa idea sea ganadora. En la parte de el deporte, el fútbol en Monterrey, pues sabemos que el fútbol es lo más fuerte, ¿no? Entonces, ¿Tigres ha superado a Rayados en la historia? Sí, yo creo que sí. No por mucho, pero sí por los títulos, porque los dos han tenido toda una larga época de vacas flacas. Después Rayados asumió una década de buenos resultados, de liderazgo, de logros muy importantes. Luego pasa la estafeta y la toma Tigres, y hoy creo que se vuelven a emparejar. Entonces yo creo que el factor diferencial en este momento serían los títulos que ha conseguido Tigres, pero en general los dos han ido como que equilibrando las cosas. Se viene una renovación de época en donde los dos tienen que demostrar que pueden mantenerse, que no han sido solamente equipos de momentos. Guiñac, Cardoso, Caviño, mejor delantero en la historia del fútbol mexicano. Mira, para mí, aunque no hizo su carrera en México, el mejor delantero en la historia de México es Hugo Sánchez.
pero no jugó en la liga en los momentos cumbre, digamos, lo hizo en España. De los que jugaron en México, yo creo que Caviño marcó toda una época, Cardoso ni se diga, son diferentes etapas y obviamente Guiñac. Es difícil poner a uno, esa polémica la hemos debatido mucho tiempo aquí, sobre todo en la pandemia que nos daba para inventar temas porque ya no hallábamos de qué hablar cuando no había fútbol, y coincidíamos en que es muy difícil poner a uno por encima de todos los demás, sobre todo porque no compartieron la misma época y sí el fútbol va cambiando con el paso de los años. Los logros de Cardoso fueron impresionantes, o sea, fueron extraordinarios, como en esta nueva época lo han sido los de Guiñac. Me gustaría ser categórico y darte un solo nombre, pero creo que sería injusto, y no es por no comprometerme una opinión, pero creo que todos tuvieron sus propios méritos en sus propios momentos. Y como jugador el más completo. Mira, yo he visto a varios jugadores muy completos. Te hablo primero localmente. Para mí uno de los jugadores técnicamente más completos que he visto es Humberto Suazo. Humberto Suazo es un jugador altamente dotado, no solo el gol, sino la técnica. Ahí sí te puedo decir, es mejor futbolista que Guiñac, o sea, porque tiene cosas que Guiñac no tiene. O sea, los dos tienen gol, pero Suazo tiene muchas cosas más. Entonces, a él yo lo pondría ahí. Un jugador para mí extraordinario, pero le tocó una época en la que no se ganó nada como equipo, es Walter Gaitán. Walter Gaitán jugó en Tigres y era una cuestión de un dechado de técnica individual, de manera de pegarle al balón, de visión de campo, un futbolista al que lamentablemente algunos temas personales le acabaron muy pronto la carrera. Si me voy allá a la historia y al panorama nacional, aunque me tocó verlo muy poco, pues definitivamente Carlos Reynoso. Yo creo que Carlos Reynoso es uno de los jugadores más importantes que ha venido en la historia del fútbol mexicano. El que se vendan prácticamente todas las entradas de los partidos previo al inicio de la temporada habla de que en Monterrey está la mejor afición del fútbol de todo el país. Mira, yo creo que esa ha sido una frase que se acuñó en el tiempo y sobre todo en el pasado, porque eran aficiones igualmente nobles, igualmente seguidoras, cuando los equipos no les daban nada a cambio. O sea, la mejor afición de México surgió cuando se llenaban los estadios regios y los equipos regios no peleaban por el título. Claro. La mayoría de las veces ni calificaban y la gente seguía yendo y yendo y yendo. Entonces eso acuñó, digamos, ese calificativo. El tiempo nos ha llevado a que sí, la gente sigue estando ahí, pero ya de pronto el comportamiento empieza a dejar mucho que desear. No es un tema de fútbol, es un tema de sociedad y se da en todo el país y responde a otras cosas que no tienen que ver con el fútbol. Pero sí creo que es la fidelidad del aficionado al equipo en las buenas y en las malas lo que le valió en los 70s, principios de los 80s, ese calificativo a los seguidores regios. Y ahorita que hablas de la afición, la afición y los jugadores han influido en las decisiones, en las últimas decisiones de las directivas para quitar técnicos y poner técnicos. ¿Tú sí, mira, el entorno del público que se suma al entorno de los medios, y en los medios hay que incluir las redes sociales, que también en gran medida son del público y no solo de los medios oficiales o tradicionales, pesan. O sea, hoy un directivo, yo no soy partidario de que dirijan al equipo escuchando la tribuna, pero hay un punto en el que ya no te puedes hacer como que no te das cuenta. O sea, hay un punto en el que no puedes ir en contra del clamor popular. Yo creo que eso hace daño. El problema es lo que decíamos ahorita. Eso se escala, es decir, el público ya no solo manifiesta su desacuerdo, sino que lo actúa de maneras que pueden ser incluso violentas. Entonces, ya casi pones al directivo contra la pared porque dice, pues o hago el cambio o quién sabe qué batalla campal se me va a armar un día en un estadio. Entonces, es una trampa bastante peligrosa, pero definitivamente que sí termina por pesar lo que la gente piensa, dice y cómo lo manifiesta en las decisiones directivas. En Monterrey pasa como en Sudamérica, Argentina, Uruguay, que los jugadores
son ya increpados por la afición, que los agreden. ¿Ha pasado en algún momento con algún jugador? No, mira, lo más que ha pasado es colocar algunas mantas en el campo de entrenamiento, en algunos lugares importantes de la ciudad. En el estadio sí abuchear a los jugadores a la hora que se nombra la alineación del equipo local, pues a unos les aplauden y a otros los abuchean, así es como el público se manifiesta. No, no ha llegado a que vayan a encarar a un futbolista o vayan a intentar agredirlo. Eso afortunadamente no ha llegado a pasar en Monterrey y ojalá nunca pase en ningún lugar porque ya es llevar un tema de un deporte que a la vez es espectáculo a terrenos que no tienen caso. La salida de Robert Dante Siboldi. Pues una salida inexplicable o que de la manera en que se explicó pues no quedó claro. Él había dado resultados, como lo de Paunovic. Paunovic tenía el equipo en tercer lugar. Increíblemente el público lo abuchaba. Se dice que los jugadores no estaban de acuerdo con la manera de trabajar de Belko. Son de esas cosas extrañas del fútbol. A mí de lo de Siboldi, lo que me extraña más es que si pasó lo que trascendió que había pasado, me extraña que se diga o se dé a entender, pero no se demuestre. Y si no pasó, pues entonces, ¿por qué se dijo eso? Hay mil maneras de darle salida a un técnico con el que ya no quieres trabajar y se optó por una que, insisto, si fue verdad, había que demostrarlo, y si no fue verdad, pues no habría por qué haber inventado una cosa de ese tamaño. Entonces, sí es un tema raro del que yo todavía espero que en algún momento de la historia podamos conocer la verdad. Tigres y Monterrey han fortalecido la liga los últimos 20 años para ti, para que invirtiera Cruz Azul, América, Toluca en el tema económico. Totalmente, totalmente. Creo que el alto nivel de competencia que han alcanzado los equipos de Monterrey se ha sumado y ha presionado a los famosos equipos grandes o tradicionalmente llamados así para que fuesen también competitivos. Ha ayudado a que los ojos de México no volteen solamente a la capital, que ya no veamos una final año con año, torneo tras torneo, siempre en el Estadio Azteca o siempre en el Estadio de los Pumas, que empecemos a ver que el fútbol de alto nivel se puede jugar en otros lados. Y sí creo que los equipos regios han marcado un precedente, no solo en lo deportivo, sino en cómo se han venido manejando y desarrollando como empresas, como organizaciones en general, porque no nada más un equipo de fútbol, es el equipo, las divisiones inferiores, ahora los equipos femeniles, pero también la responsabilidad social. O sea, se suman factores mucho más complejos que un solo equipo de fútbol. Bien, y ahora, ya para finalizar, selección mexicana. ¿Qué nos espera para el próximo año? ¿Qué opinión nos compartes en torno a lo que enfrentará el proceso del equipo mexicano para llegar al Mundial como anfitrión? Mira, nuestro nivel sigue siendo el mismo. Nos dirija Javier Aguirre o Pep Guardiola o el que nos dirija, no vamos a ser campeones del mundo porque no tenemos ese nivel, no estamos en esa élite del fútbol internacional. Podremos llegar con un equipo poquito más, poquito menos competitivo, podremos dar más pelea, podremos brincar una instancia más de las que hemos llegado, a lo mejor sí, a lo mejor no. Seguimos pensando equivocadamente que lo que haga la selección depende del entrenador y yo creo que no, o sea, sí influye, obvio, pero el entrenador no es mago y depende del nivel de los jugadores. Y nuestro nivel es el mismo. No tenemos jugadores que individualmente estén en la élite, en los mejores 20, en los mejores 40 del mundo, y te enfrentas a un equipo que de los 11 tiene a 5 en la élite, pues nada más por simple lógica es imposible ganar. Un día va a haber un accidente en el fútbol y le vamos a ganar a alguien y vamos a brincar una instancia, pero ahí nos vamos a quedar. O sea, no es pesimismo, no es malinchismo, es simplemente que tenemos que entender que no hemos hecho lo necesario para que nuestro fútbol suba de nivel de manera sostenida. O sea, seguimos siendo el mismo equipo, con las mismas ganas, con la misma voluntad,
y que un día vamos a pegar una, pero pues nada más hasta ahí. No, no veo nada de lo que nos podamos agarrar para emocionarnos. Cuando hemos tenido mejores generaciones de futbolistas que la que hoy tenemos, hemos llegado al mismo punto. No es la liguilla del fútbol mexicano, o sea, en unas finales de una Copa del Mundo, en una instancia de las últimas rondas, no se mete nadie de chiripa, o sea, se meten los que se tienen que meter. A veces vemos nombres que por no estar en el panorama tradicional, Brasil, Argentina, Alemania, se metió Croacia o se metió algún país allá de esos rusos ahora que se han ido formando, pues sí, pero son la esencia, nada más que lo que ha cambiado es la geografía del planeta, pero no se va a meter Ecuador, no se va a meter México, no se va a meter Guatemala, o sea, esas sorpresas en esos niveles de competencia no suceden. Entonces, no tengo más que una expectativa de, pues sí, de mucha competencia por la localía, pero hasta ahí. En el tema que es muy similar, tu opinión de las Chivas, la actualidad del tema de Chivas de Guadalajara. Pues mira, Chivas es un equipo que si le quitamos la camiseta, le quitamos el nombre y analizamos el plantel, no lo pondríamos como candidato al título. No podríamos hablar de que decepciona a la institución por el nombre y por la historia, pero los planteles futbolísticos que tiene, pues son planteles muy limitados, son planteles que no están invitados a estar en la élite. O sea, hoy Chivas no tiene un plantel para competir con el América, con el Cruz Azul, con Tigres, con Rayados. O sea, la presión se genera y la expectativa se genera por el nombre del club y por la historia que escribió hace ya muchos años y que lo mantiene y porque es popular el equipo. Pero si somos estrictos en el análisis futbolístico, yo no veo de dónde se sacan argumentos para pensar que Chivas, si no es campeón, fracasa. Pues ¿qué fracasa con ese plantel y con los planteles que habitualmente arma? Por la limitación que el mismo club se autoimpone de los mexicanos, por lo que costaría tener un plantel de figuras mexicanas para ganar la liga, pues es muy difícil. Entonces, yo creo que está la crítica sobrevalorada, exagerada, porque nos vamos por el nombre, pero si somos fríos en el análisis, nos daremos cuenta que pues simplemente está llegando hasta donde el nivel de jugadores que tiene le permite. Bueno, y parte de esto es el reflejo mismo, ¿no? De cómo se está manejando la Liga MX sin ascenso, descenso, cuestionable en muchos aspectos por los temas comerciales, por los intereses comerciales de las televisoras. En fin, creo que ya nos respondiste esa pregunta que te íbamos a hacer de cómo consideras que está actualmente y qué futuro podría tener la Liga MX. Yo creo que, pues, si no hay ascenso y descenso, pues no hay competitividad, ¿no? Sí. Mira, yo creo que ahí ese tema tiene dos vertientes. Una, la económica, y esa yo la entiendo. Si nosotros tres tenemos un negocio, imagínate que llega un cuarto en discordia a nuestra mesa y nos dice, oigan, yo quiero ser socio de su negocio. Ah, perfecto, ¿sabes qué? Mira, aquí nosotros tres, cada quien puso 10 millones de pesos. No, yo no tengo 10 millones de pesos. Bueno, pero mira, tenemos que tener un fondo para poder pagar los sueldos, porque si no, yo no tengo. Es más, yo vengo a ver si ustedes me prestan para yo poder ser socio. Sí. Ah, caray, pues ya no jala, ¿verdad? Entonces, esa parte la entiendo. Es decir, los aspirantes a ingresar a la liga no tienen el nivel económico para poder aportar o llegar con las credenciales y las garantías necesarias para que no pase lo que pasó en Veracruz o lo que ha pasado en otros equipos que pues traen la lana para un año, pero no es realmente una institución, es un valiente que llegó con una maleta llena de dinero y se le acabó al año y se acabó la institución y se acabó el equipo. Esos socios no le convienen a la liga. Pero en la parte deportiva, si tú le quitas, es como si dijéramos, mira, ya no va a haber campeón, nomás vamos a jugar, pero ya no va a haber campeón, no le vamos a dar el trofeo a nadie, pues no tiene sentido competir. Para abajo es igual, o sea, no tiene ningún sentido que los que les vaya mal no tengan ningún castigo, porque la multa no es castigo, o sea, la multa sí te duele, pero al jugador no le duele, al jugador no se la cobras, entonces no se juega igual. No digo que no les importe, pero no es lo mismo. Entonces sí me parece que eso se debe restituir de alguna manera en donde se pueda solventar, porque se decía que no iba a haber ascenso-descenso para que los equipos se reforzaran con mayor libertad, que sus inversiones no estuvieran en riesgo.
y yo veo muchos que no No se han funcionó. reforzado. Entonces, no ha cumplido la misión. Era para que jugaran más sueltos, para que hubiera más espectáculo, y pues no está pasando eso. Al contrario, no hay descenso, Se no, hombre, relajaron. pues me ahorro. Si me toca la de malas, con lo que me ahorré pago la multa y vámonos. Entonces, no logró el objetivo que se dijo que tenía. Bien, pues ya para finalizar. ¿Algún proyecto que tengas en un futuro, alguna meta que te gustaría alcanzar en tu ya larga trayectoria? Pues mira, a mí me encanta hacer lo que hago. No tengo planeado dejarlo de hacer mientras haya quien me dé chamba y mientras mis facultades me lo permitan, porque me apasiona, porque no es un trabajo. Entonces, por lo pronto, mantener lo que estoy haciendo, y obviamente en el tema de la crónica, pues igual que los equipos, quiero llegar al Mundial, quiero narrar lo más que se pueda en el Mundial, en y en los que pueda venir en el futuro, y lógicamente me encantaría narrar una final de una Copa del Mundo. A lo mejor estoy como México, ¿verdad? No voy a pasar del cuarto partido, pero yo le voy a seguir echando ganas, Claro, por supuesto. y preparándome y dando pelea, entendiendo que pues es un medio competido y que tengo compañeros que lo hacen muy bien, y pues simplemente poner lo mejor de mí y ver hasta dónde me alcanza. Yo creo que ese es quizá, no digo que ya lo logré todo porque no es así, pero de las cosas puntuales que me gustaría lograr, pues sería eso, poder apuntar en mi trayectoria y ponerle mi voz un día a una final de un mundial. Sí, Bien. claro. Siempre hay objetivos, sí, y la verdad, pues muchas felicidades por tu carrera. Una carrera, la verdad, admirable, y pues ojalá vengan muchos años más y muchos proyectos. Sí, muchos proyectos más. Aprovechándote, ha habido algo de polémica en redes sociales sobre la narración de tu colega en la Ciudad de México, de TUDN, de Andrés Vaca, que es muy rápida, que es muy intensa, que a veces se atropella, es una velocidad muy rápida, acelerado, estridente. Sin embargo, hay quien sí le gusta así. Tu opinión desde tu punto de vista muy personal. Sí, pues mira, digo, Andrés tiene un gran talento, de eso no me queda duda. Y de ahí para adelante, lo demás son gustos. Es decir, hay a quien le puede gustar la crónica más platicada, hay a quien le puede gustar la crónica con bromas, como la que hace Martinoli, hay a quien le puede gustar el ritmo intenso que le imprime Andrés Vaca. En fin, yo creo que en esto sí no hay una que esté bien, una que esté mal. Yo creo que hay una que nos gusta más que otra como televidentes, y yo tengo un estilo. A lo mejor yo no narraría como narra Vaca ni como narra Martinoli. Yo narro de una determinada manera con la que me siento cómodo, con la que siento que transmito lo que yo quiero transmitirle a la gente, y al final el público es el que elige, ¿no? Entonces, yo lo que sí estoy seguro es que si está ahí, sigue ahí y narra los partidos que narra, es porque obviamente hay una respuesta positiva de la gente. Si la gente no lo prefiriera, pues la televisora no lo respaldaría, porque al final, pues el que manda es el numerito, el rating, las audiencias y las opiniones de la gente. Entonces, pues, ¿qué te digo? Su primer partido lo narró aquí en el TEC, narramos un partido en el TEC Andrés y yo, fue su primera narración de la vida, entonces le tengo un afecto y un cariño muy especial. Está muy joven, ¿no? Sí, está muy joven, tiene una gran carrera por delante, ya logró cosas muy importantes, ya estuvo en mundiales, o sea, ya hizo muchas cosas. Entonces, pues imagínate el potencial que tiene de crecimiento con todas esas cualidades y con toda esa experiencia que ha acumulado en relativamente poco tiempo. Bien, Así pues yo es, creo que algo que el legado que dejes en los medios y también con tus alumnos, con las nuevas generaciones que van aprendiendo y que se acercan a los expertos para seguir creciendo, pues bueno, creo que ahí hay una gran labor, y pues aquí estaremos al pendiente y escuchándolos. Sí. Amamos la televisión regia, desde Poncho de Nigris, Chavana, Hermanos de Leche y todo lo que se genera de allá. De verdad es que es maravilloso, es otra televisión, es otro entorno que necesitamos de repente consumir acá en el centro sur de la República Mexicana, porque la verdad son muy buenos y por eso acudimos a ustedes. La verdad que muchas gracias. No, gracias, y nos deben al Morelia, queremos de nuevo al Morelia, ¿no? En la primera división. Sí, caray. Un equipo histórico, de esos equipos que daba gusto ver jugar,
protagonista contra los grandes del fútbol mexicano en muchos momentos. De allá llegaron jugadores como Sergio Verdirame, por ejemplo, compañero nuestro de conducción del programa durante muchos años, gran amigo, hermano, Sergio Verdirame, que llegó para Morelia. Y bueno, podemos hacer una lista muy grande, así que ojalá pronto podamos ver a Morelia de nuevo en la primera división. Ahora Ojalá que que tocas sí. ese tema, ¿tú crees que sí se abra el ascenso? ¿O que se inviten a más qué equipos. sabes tú ahí en la interna? Lo que yo he escuchado, sin que sea algo oficial, es decir, son rumores que están en el medio, pero en niveles cercanos a donde se toman las decisiones, es que la intención es que la liga suba a 20 equipos, no necesariamente que haya ascenso-descenso, pero que sí, de estas franquicias que están en la liga de ascenso y que sí son serias, no porque las otras no lo sean, que son serias en cuanto a que tienen los recursos, sólidas, el potencial para hacer un plan a futuro, instalaciones y demás. Sé que se pretende, no sé en qué plazo, que 2 equipos se integren para que la liga sea de 20 clubes. Entonces, creo que ahí podría encajar un perfil como la institución de Morelia. Morelia, Atlante, Por los mismos Leones Negros, los Leones que Negros. estarán peleando la Atlante final. es uno de los que suena más fuerte. Sí. El Veracruz también se está sonando, ¿no? Que Veracruz también remodeló hay que ver luego estas plazas como Mazatlán, Veracruz, las plazas de playa históricamente no han sido exitosas. Quizá Tampico fue la que dio un poco más de pelea, pero pues ahí había otras razones y eran otras épocas de nuestro país. Pero pues sé que se está evaluando eso y que en un plazo no muy grande es muy probable que se haga. Oye, Toño, y no sabemos, ¿eres de los Tigres o del Monterrey? Tengo la fortuna de poner un pie de un lado y un pie del otro lado. No, desde que empecé mi carrera tuve claro no decantarme por ningún equipo, porque para empezar en esa época no se estilaba, o sea, no se estilaba que el comentarista dijera a quién le iba. Hoy sí es parte incluso de una moda, ¿no? El comentarista le va a alguien y narra con la camiseta puesta o analiza con la camiseta puesta. Yo, mi filosofía siempre fue: vivo en esta ciudad, yo quiero llegarle al 100% del público que le gusta el fútbol. Durante más de 15 años en tele y agrégale otros 8 o 10 en radio, narré y comenté en los 2 estadios de la ciudad. La racha se rompió cuando Rayados se fue a Fox y me quedé solo en Tigres. Después que regresa a Rayados en época reciente, pues se nos va Tigres a TV Azteca, entonces ahora me quedo nada más con Rayados. Entonces mi idea siempre ha sido servir e informar principalmente a la afición regiomontana, que es donde radico, y la mejor manera de hacerlo pues es sin una sola camiseta. En el mejor de los casos te diría que traigo puestas las 2, y aún así si un día me toca narrar un partido que no tenga que ver con Tigres y Rayados, lo haré con el mismo deseo, con la misma entrega. O si es Rayados contra alguien y ese alguien lo hace mejor, pues yo lo diré. O sea, yo le explico mucho a la gente: yo no narro por afición, yo narro porque pretendo ser un profesional de esta carrera, y para mí en mi visión de profesionalismo pues está el ser imparcial. Aquellas palabras de mi primer jefe en el periódico: hay momentos para informar y momentos para opinar, y a mí la narración es un momento informativo, de emoción, y no tanto de opinión por un tema personal. Oye, entonces tu respuesta, ¿a quién le vas? ¿A los Tigres o a los Rayados? Al fútbol regio. Al fútbol regio. Soy tigre y soy rayado, pero ayer me encantó ver al América. Sé que esto es más atemporal, pero el América Cruz Azul de la semifinal, cuando sea que nos estén viendo, pues ver equipos con ese nivel, con esa entrega, con esa lucha, ver la personalidad que tiene América. Si le fuera yo mucho a un equipo, pues odiaría al América, y yo lo que quiero es el fútbol. Y si me voy a sentar a ver más partidos de esos, pues lo único que me da es envidia que los equipos regios no siempre estén en ese nivel. No, pues eso habla de madurez, de madurez periodística. Y ya, ¿no? por último, porque sí, creo que es importante, Alexis Vega vive un gran momento. El otro día hablaba Paco Gabriel de Anda, que comparándolo con el estilo de Cuauhtémoc Blanco en sus buenos tiempos, y pues creo que sí da pie a pensar, ¿no? Un jugador mexicano, tenía mucho tiempo que no se veía algo así. Totalmente, es un jugador que ha demostrado que cuando el futbolista se dedica en cuerpo y alma a lo suyo,
cuando se concentra, cuando se olvida de distracciones, cuando se enfoca y saca el máximo provecho de sus cualidades, puede llegar a estos niveles, a niveles extraordinarios. Es realmente impresionante lo que está haciendo Alexis Vega, que ojalá y mantenga ese nivel y esa concentración en pro Un año más de la por selección nacional, exacto, sí. En este año que nos queda, puede ser un elemento que marque diferencias, que nos ayudará, aunque sea ese pequeño saltito que tanto deseamos. Bueno, con jugadores como él, con más jugadores como él, lo podríamos lograr. Lo triste es que hay muchos que teniendo el nivel se han conformado con menos, y eso es lo preocupante. Claro. Excelente, pues muchísimas gracias. Saludos desde Morelia, Michoacán, hasta Monterrey, y gracias a la tecnología que no nos pone barreras ni fronteras. Y pues bueno, a toda la afición, a todos los que les gusta el fútbol, a quienes nos siguen, a quienes nos acompañan, pues muchísimas gracias. Y sobre todo, pues ahorita en temporada de liguilla y en temporada, pues gracias por hacernos un espacio y poder platicar con nosotros. Muchas gracias, Félix. Gracias, Jesús. Un placer. Saludos para toda la gente que lo sigue en sus espacios, y aquí estamos a la orden. Un abrazo. Gracias, Toño. Un abrazo y lo mejor.